Asambleísta María Soledad Vela. Gracias, señor presidente. Las instituciones de educación superior desempeñan un rol importante en la formación de recursos humanos de alto nivel y en la creación, desarrollo, transferencia y adaptación de tecnología, de manera que lo que ellas hacen es un imperativo para el desarrollo nacional. La Constitución, en los artículos 26 y 27, ya determinan que la educación es la garantía de igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo en el marco de los derechos humanos, el medio ambiente sustentable y la democracia. Además, será participativa, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez. Impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz. En este sentido, es importante que se reflejen estas condiciones dentro de la normativa propuesta, especialmente en los 3 primeros artículos. Dentro de la normativa propuesta, se debe señalar que entre los fines de la educación están el perfeccionamiento de las carreras universitarias y la generación de la dinámica de información de las ofertas educativas, derechos que deberían integrarse en el artículo 4. No podemos dejar de lado, dentro de los derechos del estudiantado, la calidad de la docencia, que debe garantizar el desarrollo intelectual, la movilidad social, mejores ingresos y el desempeño laboral, logrando que los estudiantes efectúen su aporte a la sociedad, contribuyendo al desarrollo y crecimiento económico y social. La Constitución reconoce la educación como un derecho de las personas a lo largo de toda su vida. Se propicia, por tanto, el aprendizaje permanente, garantizando el desarrollo holístico de las personas. Por tanto, debe haber la articulación del sistema de educación con el Plan Nacional de Desarrollo y con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologías, Innovación y Saberes Ancestrales. Por esto es necesario impulsar un proceso de fortalecimiento del sistema de educación superior para lograr instituciones de excelencia y alta calidad educativa. Hay otros temas importantes. Por ejemplo, en el artículo 6 de la propuesta se debe tomar en cuenta a los servidores y servidoras públicos, no solo a las y los trabajadores. En las entidades educativas superiores públicas, los empleados administrativos son servidores públicos y esto concuerda con la Ley de Servicio Público que debatimos en este plenario. También en el debate de la Ley de Servicio Público propuse que las entidades del Estado garanticen también el tema de las pasantías, que no interfieran estas pasantías con los horarios de clases o los horarios de... Y considero que esto debería ser incorporado en esta Ley de Educación Superior y también tomar en cuenta que las pasantías deben ser remuneradas. En el artículo 344 de la Constitución se señala que el Sistema Nacional de Educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. El artículo 9 del proyecto está acorde con esta articulación al Sistema Nacional de Educación, pero en la Constitución se va más allá, pues implica las instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso, por lo que la redacción del artículo 9 debe contemplar también estos conceptos. En el artículo 18 hay 2 problemas que deben ser superados. En primer lugar, tomar en cuenta que con lo que respecta al patrimonio, este pertenece a todas las instituciones de educación superior y por otro lado se le está solo limitando a las universidades públicas. La cobertura debería ser más amplia. En el artículo 123 hay que considerar que la rendición de cuentas debe ser efectuada por todas las instituciones de educación superior y deben enmarcarse en los fines de las mismas. La Ley Orgánica de Participación Ciudadana señala que todas las entidades públicas y privadas que presten un servicio de interés público están obligadas a realizar esta rendición de cuentas. Esto fundamentado en que la educación es por esencia un servicio de interés público.
En relación al artículo 38 del proyecto, es importante anotar que la información constituye parte esencial de la política pública, por lo tanto, es ámbito de la Secretaría Nacional. En el artículo 39 del informe se limita a las universidades privadas la publicación en el portal electrónico de las remuneraciones de todo el personal, pero esta limitación solo a entidades privadas atenta contra el principio de transparencia. Debe considerarse en este artículo esta obligación para las entidades tanto públicas como privadas. La educación, sea esta general o universitaria, según la Constitución, responde al principio de solidaridad, correlacionado al principio de igualdad de oportunidades. Algunas universidades han hecho efectivo este principio y han aplicado una tabla de pensiones diferenciadas, tomando en cuenta la situación económica del estudiante. Si bien en el artículo 81 del proyecto sí lo contempla, creo necesario que conste en este artículo, además, estos principios deben ser asumidos por todas las universidades, no solo las públicas, sino también las privadas. Del artículo 71, segundo inciso, se desprende que para ser beneficiario o beneficiaria de las becas estudiantiles, los postulantes no deberán contar con los recursos económicos suficientes y se determina especialmente las mujeres embarazadas, las mujeres que tengan hijos e hijas menores de 5 años de edad o sean jefas de hogar, las personas con discapacidad y las y los deportistas de alto rendimiento que representen al país en eventos internacionales. Es decir, el requisito sería no tener recursos económicos suficientes más una de las condiciones descritas. Esto es ilógico, pues la Constitución da una atención prioritaria a las mujeres embarazadas que tengan hijas o hijos menores de 5 años, jefas de hogar o personas con discapacidad, por lo que debe aclararse ese artículo. También considero que el Gobierno no es un principio que rige el sistema de educación superior y rompe la propuesta de estructura de la ley al incluirlo como título tercero. En tal sentido, el Gobierno debería ser excluido. También sugiero que la Comisión observe lo que señala el mandato 14. Estas y otras observaciones las presentaré por escrito oportunamente. Gracias.